también compartir pantalla. Bueno, entonces David, gracias por este encuentro y te dejamos allí. No, no, gracias de nuevo por la invitación, ¿verdad? Siempre es para uno un honor tener la oportunidad de compartir este tipo de temáticas y también Sí, aprender, ¿verdad? De comunidades de lectores y lectoras que están allí, como uno, exacto. leyendo el texto y pendientes de qué formas pueden tomar nuestros procesos de interpretación. Hoy es la última sesión, ¿verdad? De este trabajo y sin duda alguna también ha sido un peregrinaje para mi persona y para Aquiles, que se unirá en su momento. En términos de cómo apreciar, ¿verdad? Este tipo de temas, también de cómo ir comprendiendo y de alguna manera aportando en la reflexión. Para eso yo quise escribir hoy la sesión, una serie de notas o ideas que nos ayuden a, de alguna manera, recuperar lo que hemos conversado en las tres sesiones anteriores y poner algunas cosas en la mesa, ¿verdad? Para la conversación ya en este cierre. Así que quisiera empezar compartiendo las ideas y dejar la segunda parte para un intercambio, insistiendo lo que siempre sugiero, ¿verdad? Cuando estamos en este tipo de procesos formativos, a las personas que tengan toda la confianza de preguntar, de afirmar, de debatir, de disentir, en un espíritu siempre, ¿verdad? Respetuoso y comunitario. Así que yo intenté de alguna manera eh, plasmar. Don José Luis, usted me regala, por favor, el derecho de proyectar. Intenté plantear estas ideas complejas, ¿verdad?, sobre los nombres de lo divino en algunas líneas explicativas. Así que vamos a empezar por allí y bueno, ver hacia dónde llegamos. Lo que sí siempre le digo a los grupos cuando me invitan a trabajar es, sabemos a dónde entramos. Hoy idealmente el tema es sobre Elohim, pero vamos a comenzar con Yahvé. Sabemos cómo iniciamos, no sabemos cómo terminamos, ¿verdad? Entonces, pues, no es una frase cliché, sino las expectativas de que el proceso sea un proceso que nos mueva, ¿verdad? De alguna manera y que nos lleve a reflexionar sobre dimensiones que tal vez no habíamos visto inicialmente. Eh, yo le quise poner a esta última clase de Yahvé, a Elohim, nombrar la experiencia religiosa. De alguna manera, ¿verdad? Para trazar no solo la continuidad entre los nombres de Dios, las dos figuras o los dos nombres más utilizados en la tradición del Primer Testamento, que son Yahvé y Elohim, por un lado, y por otro lado, recalcar una distancia importante entre lo que son las divinidades, si hablamos de un ser, ¿verdad? Que trasciende la historia, y la experiencia de las personas creyentes en su valor y profundidad porque de alguna manera no siempre somos conscientes, ¿verdad? De que muchas de las maneras de nombrar a lo divino pertenecen más a nuestra experiencia religiosa ¿verdad? Que a una figura que podamos tener delante como interlocutora. Para iniciar, yo quería rescatar este pasaje del primer libro de los Reyes que me parece muy ilustrativo de alguna manera para colocar ahí el elemento de esta búsqueda constante, ¿verdad? De las personas creyentes de encontrar a Dios y darle nombre. Y observar que inclusive en el texto bíblico no siempre se acierta, no siempre tenemos claridad y no siempre, ¿verdad? Por más que tengamos buenas intenciones o una larga trayectoria, pues logramos atinar. Y eso nos ayuda a saber, bueno, que la búsqueda continúa. El texto del primer libro de los Reyes dice así, Elías, en el contexto es un contexto de huida y de angustia. Elías está huyendo de una persecución de la monarquía debido a que él participó en el asesinato de 400 profetas rivales, ¿verdad? Participó activamente, así que está de prófugo y se oculta en una montaña esperando la guianza divina. Y en eso escucha pues una voz que le llama, ¿no? Esa es la voz de Dios que le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová o Yahvé pasaba.
y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero para sorpresa de Elías, Yahvé no estaba en ese viento. Y tras el viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé tampoco estaba en el fuego. Tras el fuego pasó un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Entonces, vemos aquí este juego de imágenes, ¿no? Que asocian a Yahvé a fuerzas impetuosas de la naturaleza. Elías sabía del viento, Elías sabía del fuego. Las escenas anteriores en el libro de los Reyes han servido para demostrar que Yahvé se manifiesta por ese tipo de fuerzas, pero en este momento no, ¿verdad? En este momento Elías no lo encuentra en estos actos fuertes de reafirmación, sino en un silbo apacible. Lo que nos indica, ¿verdad? De nuevo, que los rostros de lo divino pueden estar donde menos lo esperamos. Em, Como les decía, yo había escrito estas notas, así que voy a leerlas para poder apostar a una claridad explicativa, em, pues que me permita por lo menos transmitir estas ideas y ver qué opinan ustedes al respecto. Para hablar de Yahvé y de Elohim y nombrar la experiencia religiosa, creo yo que tenemos que hacer conciencia y tomarnos muy en serio que las preguntas que hacemos y las preguntas correctas que le hacemos al texto hacen la diferencia. No quiero imponer aquí un marco absolutizante de ejercicio de interpretación, pero ahorita veremos por qué es que estoy planteando esto. A partir de los tres encuentros que hemos tenido, hemos buscado explorar la fascinante temática de los nombres de lo divino o de Dios en la Biblia. Probablemente a la luz de estos tres encuentros, nuestra perspectiva del tema ha mudado un poco. Lo que comenzó como un recorrido aparentemente sencillo de conversación, en el cual sabíamos muy bien lo que queríamos hacer y que probablemente demostraba que solo deseábamos profundizar en los nombres y características que ya conocíamos, se ha ido convirtiendo poco a poco en una jornada que ha dejado caer una nebulosa, así como la de Elías, no sabe dónde está Dios. Ahora tal vez hemos encontrado algunas pocas aclaraciones, pero paradójicamente esas aclaraciones vienen con inquietudes, preguntas y desconciertos en nuestro horizonte. Lo preguntaba una de las compañeras, ¿verdad? Pero a mí me dijeron que el texto venía de Dios. ¿Cómo así? ¿Ahora qué pasó, verdad? Podemos estudiar la Biblia desde dos caminos, diría yo, en este ejercicio al menos. Aquel que está lleno de certezas y afirmaciones categóricas, donde nos acercamos al texto desde verdades absolutas previas que buscamos confirmar. O sea, el estudio es sustituido por un simple y sencillo ejercicio de afirmación, ¿no? La afirmación de lo que yo ya creo, de lo que yo ya sé. Este tipo de lectura, usualmente desde una mirada creyente confesional, ¿verdad? Ya armada y ya definida, no desea remover bajo ninguna circunstancia lo que se ha aprendido. Otro camino nos invita a escuchar el texto desde varias avenidas. Allí podemos incorporar la experiencia personal, la experiencia comunitaria, los aportes de los estudios bíblicos, buscando conocer a profundidad, a pesar de que ello trastoque los cimientos en los que se han construido nuestras creencias. Desde este camino se nos llama a acercarnos al texto para escucharlo como una literatura de vivencias, de complejidades y de contradicciones de fe, buscando discernir la voz divina en sus páginas, las páginas del texto. Este es el camino que hemos querido seguir en este curso que hemos planteado. Como hemos dicho en las clases anteriores, hablar de los nombres de Dios que encontramos en los libros de la Biblia es un ejercicio rodeado de múltiples preguntas y diría yo de pasos previos. Podríamos decir inclusive que decir nombres de Dios tiene algo de engañoso, al punto de que nos vemos obligados y obligadas a externalizar o externar con precisión, ojalá, cuál es el verdadero interés cuando nos acercamos a esta pregunta. Un estudio de este tipo requiere una pregunta This previa. meeting is being recorded. ¿De qué hablamos cuando queremos hablar de los nombres de Dios?
¿Qué es lo que estamos de manera precisa preguntando? Cuando preguntamos por el nombre de Dios, por ejemplo, ¿estamos preguntando por los dioses y las divinidades en sí, por su existencia y características, sin importar cómo sean nombrados? Por ejemplo, si preguntase por David o por Ana o por José Luis, ¿pregunto por la persona de carne y hueso que tenemos aquí delante? ¿O pregunto por el sentido de la palabra que les caracteriza como nombre? Este debate que estoy planteando acá no se concentra en el nombre, sino en la existencia de la persona concreta. Entonces, ¿es eso lo que nos interesa? Saber si existió o si existe un Dios que se llamó Yahvé, Elohim o Baal, así como existe David o Ana o José Luis. O tal vez cuando preguntamos por el nombre, estamos hablando, estamos señalando inquietudes en torno a las maneras en que un individuo o un colectivo, llámese antiguo Israel, llámese el cristianismo actual, nombran a un ser que en este caso consideran central en su experiencia de fe y en su experiencia religiosa, sin preguntarnos y sin cuestionar si existe o no. Damos eso ya de hecho, es verdad, como un hecho. Por ejemplo, queremos saber entonces por qué el antiguo Israel llamaba a su Dios Yahvé o le llamaba Elohim, así como los bribris en Costa Rica llaman a su divinidad Sibú. Hay una diferencia importante en preguntar por alguien en su existencia, o sea, si existe o no, a preguntar el cómo le llaman. El cómo le llaman puede llevarnos a preguntas relacionadas con el lenguaje, con la cultura e inclusive con los códigos religiosos, la religión y cómo ella explica su cotidianidad. Finalmente, cuando preguntamos por el nombre, estaremos hablando más bien de las creencias del pueblo, esto es, de la forma en que un grupo, ustedes, un individuo, vive su experiencia de fe. Por ejemplo, estamos hablando de que el antiguo Israel, subrayado, creía, creía en un dios de la lluvia llamado Baal, o en otro dios de la lluvia y luego de la guerra llamado Yahvé, o en un dios universal llamado Él, que luego se llamará Elohim. Este debate nos lleva a examinar cómo pensaba el pueblo, cómo creía, y por ende de ahí luego caracterizar a partir de los textos los pensamientos, las acciones, las creencias de ese grupo que yo estoy estudiando a partir de la forma en que nombra a su Dios. Entonces, no confundir al menos estas tres preguntas que son distintas es fundamental. Debemos considerar no solo lo que queremos saber, por un lado, ¿qué quiero yo preguntarle al texto? Sino también lo que el texto puede aportar. ¿Será que lo que yo le quiero preguntar al texto es algo que el texto me puede brindar? Este elemento, esta pregunta es usualmente dejada de lado por las comunidades lectoras, ¿no? Cuando agarramos a la Biblia y le preguntamos todas las 20.000 preguntas que existen de ayer y de hoy y de mañana. En otras palabras, no confundir lo que queremos saber con lo que la Biblia, por su naturaleza y características, puede ofrecer. Chao, sí, que le vaya bien. La pregunta correcta nos ayudará entonces a entender lo que estamos buscando y por ende contribuirá a que encontremos respuestas más cercanas a nuestras inquietudes. Tomemos un ejemplo que ya revisamos en este curso. Éxodo 3. Hagamos un ejercicio sencillo entonces. Abrimos la Biblia, ya lo hemos hecho en el capítulo 3 del Éxodo, y encontramos que Moisés encuentra un arbusto que arde y que no se consume. Y en él está la manifestación de el ángel de Yahvé. Eso entre paréntesis. El texto dice ángel de Yahvé. Eso dice la letra. Pero viene la sutileza de la interpretación. Porque en la interpretación más profunda, ¿verdad? Se nos indica que esta forma de nombrar ángel de Yahvé implicaba la acción de Yahvé mismo. Bueno, ¿verdad? Ahí ya no solamente el lenguaje no se agota en el lenguaje para ingresar a una interpretación más sutil. La escena puntual nos concentra en el encuentro entre Moisés y Yahvé, pero esta escena es dependiente de otras escenas anteriores.
Dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores. Pues yo he conocido sus angustias y he descendido para librarles de la mano de los egipcios y sacarles de aquella tierra. Éxodo 3, 7 al 8. Este texto es dependiente de una escena de Éxodo 1, que describe la opresión sufrida por el pueblo a manos de los egipcios. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Y edificaron los israelitas para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Éxodo 1, 11, 14. Entonces, en esta escena de opresión surge el término Yahvé, ¿verdad? Capítulo 3, que usan nuestras Biblias en español para traducir este tetragrama que hemos mencionado, ¿verdad? Que indica el nombre divino. Entonces, cuando encontramos la palabra Yahvé en nuestra lectura, debemos preguntarnos, ¿qué tenemos delante? ¿Sobre qué estamos leyendo? Las respuestas nos pueden llevar a las tres avenidas que ya yo he mencionado anteriormente. Tres tipos de preguntas. Primero, la dimensión del lenguaje y la dimensión de la literatura. Es justo preguntar, ¿hablamos de Yahvé como nombre pensando en el tema del lenguaje? En otras palabras, ¿nos preocupa conocer a qué idioma pertenece el término Yahvé? ¿Cuál ha sido la historia de la palabra dentro de la Biblia y fuera de ella? ¿Qué tipo de letras lo componían? ¿Cuáles son los sentidos que se asignaban a dicho término? ¿Es esa la pregunta? Esto nos colocaría dentro de una conversación filológica, ¿verdad? Es el estudio de los términos en sus mundos de surgimiento, pero junto a los términos individualmente, también nos llevaría al tema literario. Recordemos una obviedad que tiende a olvidarse fácilmente, que cuando leemos la Biblia leemos literatura. Así de sencillo. O sea, estamos leyendo un texto. Y cuando leemos al texto, lo que leemos es a un autor o autora que quiso plasmar a través de una amplia diversidad de estilos y técnicas en las que se expresa la escritura, como poemas, cánticos, narrativas, dichos de sabiduría, sus experiencias religiosas. Aquí tenemos ya una primera disrupción, ¿verdad? De lo que preguntaba una de las compañeras. No es lo mismo decir que el texto viene de Dios y habla de sí mismo, ¿verdad? A decir que viene de un autor o autora. Los estudios bíblicos nos plasman, nos plantan esa primera, digamos, aporte. Entonces, cuando leemos literatura y encontramos nombres, y yo leo ese nombre, no tenemos delante una descripción objetiva, una descripción neutral de esa persona, ¿verdad? Ahí no dice Ana y Ana es, ¿verdad? Quien está representada en ese cuadrito que ustedes ven moviéndose ahí, pensando, o David, acá al frente. No, eso no funciona así en los textos de la Biblia. La escribir es representar, plasmar, es verter desde la imagen, desde la mirada de alguien, en este caso a otra persona o una divinidad, ¿no? Tenemos una representación, o podríamos llamar en términos narrativos, porque Éxodo 3 es una narrativa, y el término técnico sería un personaje, que no es otra cosa que la construcción literaria de una figura que forma parte de un mensaje expresado a través de un texto. O sea, un autor quiere mandar un mensaje y utiliza figuras a las que llamamos técnicamente personajes y dibuja sus personajes. No es que Yahvé, si existe, no se parezca a ese personaje, pero no, es muy distinto decir que ese es Yahvé a decir ese es el Yahvé del autor, que lo coloca ahí como personaje. En Éxodo, el personaje Yahvé es identificado como un Dios enigmático. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, casi que se escabulle a ser nombrado. Que encuentra a Moisés con la vocación de Yahvé, según el autor, de dar fin a la explotación del pueblo de Israel en Egipto.
Una vocación muy bonita, diría yo. Como personaje, Yahvé es una divinidad heroica, preocupada por la liberación del pueblo de Israel y por el fin de su sufrimiento a partir del enfrentamiento con una potencia presentada como invencible. Pero no podríamos decir con toda certeza que este Yahvé es Yahvé, la divinidad, un ser divino existente. No tenemos cómo confirmarlo. Lo que sí podemos decir es que es una imagen literaria creada por el autor del pasaje. Es el autor quien me dice, este es Yahvé y estas son sus características y atributos. Como al afirmar, como cuando afirmamos Dios es un Dios de amor o alguien afirmará Dios es un Dios de guerra. No es ninguna novedad, ninguna de las dos afirmaciones. Esta distinción entre Yahvé y el personaje que crea un autor es importante. ¿Cuándo? Especialmente cuando los rasgos de Yahvé se asocian con la violencia y con la guerra. Esa distinción es vital, que lo digamos en América Latina. Por otro lado, tenemos la experiencia cultural. Una segunda forma de entender el término Yahvé en este pasaje del Éxodo como nombre divino es recurrir al estudio de la cultura y recordar que los textos de la Biblia, como todo texto, son espejos de un mundo y un contexto. Esto es el mundo cultural, o sea, prácticas, creencias que orientan la vida cotidiana de nosotros y nosotras como personas. Cuando ustedes dicen, ah, es que así hacemos así, digo, aquí hacemos así, o aquí pensamos asá, estamos haciendo referencias culturales. Comemos esto, no nos gusta comer lo otro. Tenemos este clima y vestimos de esta manera y no vestimos de otra. Tenemos este acento de esta forma y no lo tenemos de otra. Esos son los rasgos culturales y creemos estas cosas y no creemos otras. Entonces, el texto, bueno, por ejemplo, que hablemos el español, estudiemos la Biblia desde el cristianismo o utilicemos Internet para conectarnos en este curso, tiene que ver con nuestras condiciones culturales y nuestras posibilidades culturales. No necesariamente pensamos las razones de las cosas que hacemos o decimos, sino que acudimos a estas como herencia cultural del mundo en que vivimos. Probablemente ni ustedes ni yo somos técnicos y técnicas en PowerPoint, en Internet, en Zoom, ni nada de eso. Si esto se cae, quedamos manos arriba, no sabemos cómo funciona, simplemente lo heredamos, estripamos un botón y lo usamos. Es parte de nuestro mundo cultural, así llegó y así lo llamamos Zoom, sabemos de dónde viene, no, ni qué idioma es esa palabra, ni qué significa, no, nada más yo digo que esto es Zoom y me meto acá y llevo la clase. Así pasa con la cultura. No necesariamente sabemos de dónde viene. Nacimos y la tenemos delante y caminamos con ella. Como caminamos con español. Ni ustedes ni yo escogimos hablar español. Así llegamos al mundo y eso fue lo que nos ofreció. Entonces, el antiguo Israel, digamos, leía sobre una serpiente que hablaba, escuchaba sobre las prácticas de no casarse con personas de una religión distinta, u observaba el culto a Yahvé, Baal y Asherá en el mismo templo, pero sin inmutarse, porque esto era tan normal en ese mundo como hablar hoy del café y las tortillas, o del mate y las facturas a la hora de la mañana, de la peregrinación al santuario de la Virgen o de las locuras de Trump y Putin en las noticias, que son parte de nuestro mundo cotidiano hoy. Así, la cultura ingresa en los textos de la Biblia, a veces de manera inconsciente y animada por la normalidad, e influye en cómo los autores veían el mundo y cómo escribían sobre este. Entonces, cuando encontramos a Yahvé mencionado en el texto del Éxodo, podría ser que lo que tenemos delante es una muestra de la cultura del antiguo Israel. Es que el antiguo Israel creía en un Yahvé, Dios del pueblo, asociado a su origen, y quien les daba la fuerza orientadora para creer en una sociedad sin opresión. ¿Verdad? Pues la salida en Egipto es una negación de la opresión imperial y luego en las legislaciones internas Yahvé dice,
No volverán a Egipto, pero no volverán a Egipto no es una caminata por el desierto, son no replicar las dinámicas de opresión internamente. Así, encontrar a Yahvé en el texto es recordar que en el mundo en el que se escribe este pasaje, ese Dios era el centro de la fe y de las creencias del pueblo que escribió el pasaje y que reflejaba cómo se pensaba el mundo a la luz del material que leemos. Allá no iban a hablar de la Pachamama, no iban a hablar de Cibú, no iban a hablar de Quetzalcóatl. Ese no es su mundo cultural, ese es el nuestro. Los hijos del maíz. Allá el relato es de la tierrita donde emerge en el jardín. Aquí los relatos fundantes de las culturas mayas en el norte explican que las personas venimos del maíz. Pues claro, no van a venir de la oliva o de la uva, que no crecen por acá en el norte. Esos elementos culturales están muy presentes en los textos de la Biblia. Finalmente, la otra posibilidad que nos lleva a pensar, a preguntarnos de la existencia real de Dios a la experiencia religiosa de la comunidad. O sea, algo que está fuera de nosotros a algo que proviene de dentro de nosotros y nosotras. Entonces, finalmente llegamos a la pregunta más acuciante, la pregunta que a todo mundo le interesa, ¿verdad? Don José Luis dijo eso en la primera clase, en la segunda, ¿verdad? Ahora sí, ¿quién va a preguntar lo que hay que preguntar? ¿Existe Yahvé o no? ¿Verdad? Eh, las personas usualmente realizan esta pregunta en cursos de este tipo y no importa si usted ha llevado un curso o 20, usualmente vuelve la pregunta una y otra vez. Hablar del nombre de Dios no es lo mismo que hablar de su existencia. Estamos asociando ambas cosas. ¿No debería darse esta relación por sentado o deberíamos preguntarnos si sí? La respuesta a esta pregunta podría variar dependiendo del punto de partida que tomemos. Desde los estudios bíblicos, sin embargo, que recordemos que los estudios bíblicos son un ejercicio científico moderno, o sea, busca pruebas para poder hacer afirmaciones. Entonces, desde los estudios bíblicos, sin embargo, se nos invita a leer el texto moviéndonos de la existencia real de Dios, algo que no se puede confirmar científicamente, a la pregunta por el registro literario de la experiencia religiosa. Porque si queremos preguntas históricas que nos respondan categóricamente, tendremos que usar los elementos científicos y los elementos científicos se quedan cortos para explicar la experiencia teológica en la Biblia o en la fe cristiana. Esta distinción, ¿verdad?, entre la existencia real de Dios y la experiencia religiosa es importante. Nos lleva de hablar del ser trascendente que se manifiesta en la historia, sin lugar a dudas y sin espacio de cuestionamientos. O sea, aquí está Dios con absoluta cantidad de pruebas, a asumir otra postura, una postura que busca comprender la experiencia histórica de la comunidad creyente y cómo esa experiencia histórica proyecta en su vida cotidiana interpretándola la acción de lo divino. Eso es diferente. Yo les decía a ustedes hace dos clases, si hoy estoy enfermo y en 2 días me curé, ¿es por el medicamento o es por la mano divina? Tomé pastillas y oré 24 horas. ¿Quién me curó? Entonces, al estudiar el texto del Éxodo, en principio, no hablamos categóricamente de la acción del Dios Yahvé que alguien registró en este pasaje. Cómo está quedando registrada esta interacción que tenemos ustedes y yo. No podemos referirnos a la acción de Dios en la historia de una manera incuestionable, pues simple y sencillamente no tenemos los recursos para ello. La acción de Dios no pertenece a la esfera medible de la historia humana. Eso no nos lo permite ni el texto, ni mucho menos la profunda y reflexiva naturaleza de la fe que tienen las personas tanto individualmente como comunitariamente. Este tipo de conocimiento que afirma la existencia de un ser divino de Dios, ya sea en el texto o hoy, y que busca ser confirmado
con todas las pruebas y sin lugar a dudas escapa a nuestras posibilidades, ¿verdad? Son afirmaciones de fe y eso es otro ámbito. Pero los estudios bíblicos que estudian la literatura, que estudian la historia, que estudian la cultura, nos permiten decir, concluir que delante, cuando leemos el texto, lo que estamos recibiendo es la experiencia religiosa de un pueblo, ¿verdad? En sentido simplificado. Por supuesto que hay muchos pueblos metidos, es una literatura con muchos años ¿verdad? De colección y desarrollo. El pueblo interpreta, discierne, entiende, descubre, plantea, encuentra que es Dios bajo el nombre de Yahvé, el Dios del ayer, de hoy y de mañana, el que en un acto de liberación del yugo egipcio expresa su favor, cuidado y acompañamiento para con el pueblo. Y esto es una revelación sumamente profunda. La gente identifica a Dios allí. El dominio de los egipcios sobre el antiguo Israel es atestiguado desde finales del segundo milenio. Es un documento egipcio, la estela de Merneptah, la primera que menciona al, al Israel, sea los hijos de Israel, sea lo que sea esa conformación muy antigua, es en torno al año 1200 que se menciona. O sea, la primera vez que se menciona Israel no es en un texto de la Biblia, sino es en un texto egipcio. Ojo, y lo que dice Merneptah es que acaban de destruir la semilla de Israel. Así que hay una huella ya de dominación y de sufrimiento en la relación entre Egipto y el antiguo pueblo de Israel, o por lo menos los primeros grupos que se fueron llamando así. Entonces, desde finales del segundo milenio, hay una presencia egipcia opresora en el territorio del Levante, de la Palestina, donde con el tiempo surgirá a inicios del primer milenio, siglo X, siglo IX, debatido, el pueblo de Israel. La presencia egipcia implicó dominación y el dominio fue tan impactante que marcó y dejó en la retina del pueblo una idea de que el país de Egipto era lo que metafóricamente llamaron el horno de hierro, una descripción del sufrimiento y la opresión que este imperio impuso sobre Israel. El verse primero como un pueblo dominado y luego, con el pasar del tiempo, como un pueblo libre de la opresión egipcia, llevó a la antigua Israel a afirmar que no fue ni por la debilidad de los egipcios, ni por la fuerza de los reyes propios, sino por el mandato y por la voluntad divina que por fin se alcanzó la liberación. La experiencia de la opresión, entonces, y la llegada de la liberación explican cómo la experiencia social de nuestras vidas cotidianas se convierte en el germen de nuestra experiencia religiosa. Nombrar a Yahvé en el texto, por ende, no se reduce solo a un detalle cultural o al uso literario, ¿verdad?, de un autor habilidoso que creativamente coloca Yahvé. Tiene que ver también y principalmente con la profunda vivencia cotidiana del pueblo que entiende su historia de opresión y luego de liberación, no a partir de la casualidad, no a partir de la fortuna, no a partir de la voluntad propia ni del pueblo egipcio, sino de la acción divina. Es Dios quien está ahí. Es en esta dimensión donde queremos entender y comprender la experiencia de lo religioso en la literatura bíblica. Y junto a ella, el estudio de los nombres que se usan para identificar lo divino. Concluidos estos apuntes, podemos dar unos pasitos muy breves hacia la noción de Elohim, otro de los nombres preferidos por la literatura bíblica para nombrar al, a la divinidad del antiguo Israel. Entonces, ¿qué hacemos con Elohim? Algunos apuntes generales
porque ya tenemos bastante con Yahvé, con Baal, con Asherah, con todas las divinidades y con todas estas cuestiones. Entonces, junto a Yahvé, el segundo nombre más utilizado con referencia al Dios central del antiguo pueblo de Israel es Elohim, traducido como Dios en nuestras Biblias. En el texto de la Biblia hebrea se hace referencia al Dios de Israel mediante diversos nombres, como ustedes ya vieron, títulos y epítetos, eso nos lo ayudó a ver Aquiles. Estos nombres son significativos porque indican la evolución de la historia religiosa de Israel. No siempre pensó lo mismo el antiguo Israel, ¿no? Y fueron mudando sus creencias. El nombre Elohim lo encontramos en una amplia variedad de pasajes, con más de 2500 apariciones en el Primer Testamento, siendo utilizado desde el inicio. En el primer texto, una suerte de poema que narra una suerte de creación universal, ¿verdad? Aquí, como esta cuestión que solo está en inglés ahí, que más o menos reproduce el tipo de pensamiento del Israel que escribe el Génesis uno. Ojo, si pensásemos ustedes y yo como el Génesis uno, si vemos las nubes y a la par de una nube hay una ventana por donde sale el agua. Y detrás de la cúpula de cielo azul o gris está Dios sentado en un trono. Ahí ya no hay más, ahí no hay Júpiter, Marte, ni estrellas, ni galaxias, ni nada. Eso es una locura. Así que ustedes ven para arriba, ven la cúpula de donde caerá el agua y ahí está Dios. Y si ven para abajo, lo que hay es el Seol, donde vamos a ir a descansar cuando muramos. Y más abajito, el Tejón, ¿verdad? Que es este mar que Dios siempre pasa sometiendo. Y aquí no está, pero está también la serpiente que hace mover los cimientos de la tierra. Así piensa Génesis uno. Así cree Génesis uno. Las distancias en las creencias son importantes, ¿verdad? Eso tenemos que también conocerlo. Pero entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim pertenece, así como Yahvé cuando lo estudiamos, a la raíz lingüística del dios El. Inclusive en algunos momentos El y Elohim se entienden como términos paralelos e intercambiantes. Por ejemplo, los hijos de El en el Salmo 29, en el 89, o los hijos de Elohim en Job, capítulos 1, capítulo 2 y capítulo 38. La forma él, ¿verdad? La que pertenece a Elohim, se encuentra predominantemente en textos antiguos, arcaicos del Antiguo Testamento. Es un nombre antiguo. Sin embargo, su principal área de distribución era el mundo arameo, en el norte. Recuerden cuando estudiamos a Yahvé, se suponía que Yahvé era una divinidad del sur, del desierto, en el sur. Él parece provenir del norte, del mundo de Aram y del mundo de los asirios. A partir del siglo octavo del año 800 al 700, em, el arameo se desarrolló cada vez más como lengua internacional del antiguo Cercano Oriente. Claro, era el idioma universal por las invasiones asirias. Y entonces influyó en la adopción del nombre El y de la divinidad de Elohim en el antiguo Israel. Hay una fuerte presencia entonces de la palabra Elohim en los textos de la Biblia. Y será con el Israel tardío, el Israel que ha sido golpeado por los babilonios y es enviado al exilio, donde encontramos a Elohim, que se usaba fuera de Israel como un nombre de una divinidad universal, no tan específica, pero que conforme empieza a ingresar al antiguo Israel, se asocia con Yahvé. Y se dice, Elohim no es otro que Yahvé universalizado. Yahvé era el dios local, ¿verdad? Así como ya estaba Kemosh, así como estaba Marduk. Pero en el proceso largo, porque es un proceso muy largo, Elohim empieza a hacerse campo, empieza a aparecer en los textos. Y Elohim es el uso de Yahvé universalizado para abarcar más territorios, más pueblos y más acciones. Desde el punto de vista gramatical, la forma Elohim eh, a ver, contiene la terminación del plural im. La función de Elohim como verdadero plural se refleja en numerosos textos bíblicos. Por ejemplo, Éxodo 12:12, todos los Elohim de Egipto, todos los dioses.
En esa función, Elohim puede ir precedido inclusive de artículos definidos, los dioses, como en Éxodo 18:11. Ahora que Yahvé es más grande que todos los dioses. En hebreo, Elohim puede ir acompañado también de adjetivos en plural, con mucha frecuencia en Deuteronomio y en otros textos. Se habla de otros dioses. Y también para construir formas verbales plurales. Todos los dioses se inclinan ante Yahvé. Todos los Elohim se inclinan ante Yahvé. Pero la característica más llamativa de los textos, sin duda, reside en el uso de la forma plural, Elohim, para hablar del Dios único, ¿verdad? Era un plural que se utiliza de manera singular, como la Biblia. Ta Biblia es un término para hablar en plural, pero se terminó convirtiendo en un nombre propio de un texto singular. Entonces, eh, se utilizaba de distintas formas, ¿verdad? Este plural con el Elohim se pensaba para intensificar y absolutizar la fuerza de Dios. Entonces, Elohim se entendía no como dioses, sino Dios de dioses, Dios supremo, quinta esencia de los poderes divinos, el rol, el Dios que representa lo absoluto. En esa función, el término Elohim sustituía el nombre del clásico del Dios bíblico, Yahvé. Por ejemplo, Génesis 1, ¿verdad? Que habla digamos, de una suerte de creación universal. Y es Elohim el que actúa, no Yahvé. En la Biblia, el término Elohim se utiliza también de forma sistemática, en lugar del nombre Yahvé. Algo que vemos, por ejemplo, en una amplia sección del Salterio, de los Salmos, del 42 al 83. Cuando en los textos del Antiguo Testamento se utiliza la forma Elohim en lugar de Yahvé u otras formas similares, se reflejan distintos tipos de reflexión teológica. O sea, un intento de colocar la propia tradición de fe sobre la diversidad de otras divinidades, ¿no? Esto es muy peculiar porque algunos autores insisten en que Elohim hace como una colonización, Elohim va incorporando a los otros dioses, incluyendo a Yahvé, en el pensamiento, al punto de que se consagra como único. En el uso, digo yo. La diferenciación entre Elohim, que era el nombre antiguo universal pre-israelita, fuera de Israel, y Yahvé, nombre local, ¿verdad? Aunque venga del sur, habla de inclusive del proceso de crisis que sufre el pueblo de Judá después de la invasión de Babilonia. Allí parece surgir un intento de transformar la fe de un Yahvé nacional en una nueva forma que incorpora una experiencia internacional. Esto es un giro teológico muy interesante. Antes de la invasión de Babilonia tenemos el recurso a Yahvé sumamente recurrente y es un Yahvé nacional colocado dentro de Israel, pero es después del exilio donde parece que hay un cambio de pensamiento religioso y donde Dios se va haciendo un Dios universal. El segundo libro de Isaías, por ejemplo, genera un cambio con el primero. Ahora Yahvé es un Yahvé que acepta a todos los pueblos, que abarca más territorios. Yahvé inclusive trae a Ciro el persa a liberar al pueblo de la dominación de los babilonios. Hay un cambio de mentalidad. Y ahí Elohim empieza a jugar un rol que no podía jugar Yahvé. Los pasajes que incluyen combinaciones de nombres, como Génesis 2:3, que incluye la fórmula Yahvé Elohim, son interpretados como la manera de ir incluyendo poco a poco la idea universal de Elohim en el sitio que ocupaba la noción nacional de Yahvé, con el fin de construir la idea de que Elohim no sea otro que Yahvé mismo, pero ahora expresado de una manera más amplia, fuera de los límites del territorio. Así que bueno, una de las teorías, una de las miradas es ver a este Elohim con un sentido de ampliación de las fronteras que se habían construido en torno a Yahvé. Yo pensé en muchas formas de abordar la sesión de hoy, muchos textos muy interesantes de gente que ha trabajado muchos de estos temas, pero para cerrar quería traer esta imagen y este texto. Por un lado, la imagen de las representaciones de Jesús, de la figura de Jesús, eran un poquito borrosas, pero que evidencian distintas culturas. Cada pueblo apropiándose
de la fe cristiana y de la figura central Jesús de distintas maneras, con distintas prácticas, con distintos rasgos, así como pasa con Yahvé, con Elohim, con Baal, con Asherah. Ahora, una pregunta, ¿verdad?, que se hacía desde la teología, que está escrita, que está plasmada en este librito que se llama Monoteísmo y Poder, un librito muy interesante que habla sobre las creencias en torno a las figuras divinas en el Primer Testamento. Y una pregunta que se plasmaba ahí es la siguiente, ¿verdad? ¿Se puede inventar a Dios? Es un capítulo que se llama La invención de Dios. ¿Se puede inventar a Dios? Y decía, muchas personas especialistas en ciencias de la religión responderían afirmativamente. Se puede inventar a Dios. Mientras numerosos y numerosos teólogos y teólogas, ¿verdad?, tendrían mal. Verían esto medio feo. ¿Cómo así que inventar a Dios? Sin embargo, el teólogo Martín Lutero en el siglo XVI ya había preguntado esto en uno de sus catecismos. ¿Quién es Dios? Y había dado una respuesta. A lo que tu corazón se aferre, a lo que tu corazón confíe, ahí está tu Dios. Bueno, esa es una respuesta un tanto interesante para abrir la conversación. Quedamos por acá hoy, por lo menos con mi participación. Ahí está Aquiles ya que puede resucitar. Y bueno, dejamos la conversación abierta como, como posibilidad para cerrar la sesión y también cerrar la conversación que hemos tenido en este curso, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Yavistas, eloístas, baalistas, asheristas? ¿Qué hacemos, no? Con esta Biblia tan llena de color y expresiones, ¿verdad? Distintas y distinguibles. ¿Qué tal? ¿Cómo Y están? ¿Cómo les fue? nos dejaste medio paralizados. ¿Cómo, el tema es cómo respondemos a esa Cerrame la invitación? puerta. ¿Mm? Perdón, hay No, mucho no, ruido. no, no, está bien. ¿Cómo, No, cómo respondemos a esa invitación, ¿no? A esa interpelación de hoy también? Porque lógicamente en la Biblia hay una diversidad de todo esto que en la cultura y en la tradición y en la distancia es muy lejano a nosotros, es muy... Entonces, digo, es complejo la manera que podemos tener de responder. a mí me gustó mucho, me parece que las tres dimensiones son importantísimas y nos acompañan como para poder llegar a descubrir ese rostro de Dios que nunca lo vamos a tomar completamente porque no lo podemos asir, pero la última imagen que pusiste de los distintos rostros de Jesús, ¿no? Es muy significativo porque en realidad yo comparto totalmente eso que depende de la experiencia de las comunidades, la imagen de Dios, ese Dios en el que se nos revela, ese Dios en el que creemos, ese Dios en el que ponemos nuestra fe, nuestra vida, ¿no? Depositamos eh, toda nuestra confianza, pero se va construyendo creo que en comunidad cada cultura, qué sé yo me imagino, yo siempre pienso en las imágenes, ¿no? O sea, ¿por qué se representa de tal manera? Y responde siempre a una cultura, a un modo de ver, a unas prácticas, Mm, pensando en en el primer pueblo, mm, en la primera iglesia, ¿no? mm. Tantos evangelios diferentes, Ahora, incluyendo los eso que vos apócrifos, decís, ¿no? Son distintas experiencias de un Dios, pero con distintos aspectos, distintas facetas, distintas caras. pero ¿No es ¿cómo, así? cómo discernir algo en esto? Digo, que es cierto 100% eso, pero a veces hay que ver desde dónde uno se encuentra con esa formulación de Dios, porque a veces son formulaciones de Dios no solamente limitadas o limitantes, sino a veces son nocivas, porque a Sí, veces una comunidad gesta o genera la imagen de un Dios autoritario, temerario, sí, violento, y claro, la comunidad por ahí genera eso en determinados momentos culturales o históricos o determinadas tensiones políticas o ideológicas. Y nuestra iglesia ha tenido la experiencia de generar también
esa imagen de Dios. Entonces, ¿cómo, no sé, David, si nos puedes ayudar, cómo uno, digamos, discierne entre esto que dice Norma y lo que a mí me parece que a veces ocurre, que ciertas construcciones, incluso comunitarias o no comunitarias, muestran a un Dios que no se corresponde a lo que imaginamos también que debe ser Dios, que no sé si me explico, Dios. Claro, pero yo a lo que me refería es que no dejan de ser distintas visiones de Dios que Claro, tienen las claro, distintas claro, prácticas, ¿no? Las distintas culturas. sí, O sí. sea, el discernimiento, bueno, sí, está bien lo que decís, pero Claro, porque la comunidad genera una imagen de Dios. claro, pero además Y que a no es una veces, imagen monolítica no, no, tampoco, porque no, pero a dentro de una veces, misma comunidad pero a veces puede hay llegar a ser, distintas. sí, que a veces puede llegar a ser nociva o tóxica esa imagen de Dios que genera la misma comunidad. Eso es lo que a mí me pone, digamos, a ver, en cierta tensión o en cierta dificultad, ¿no? No sé, Entiendo David, lo que decís, pero yo a lo que me refiero es a no juzgar esas imágenes, perdón, ¿no? Yo para terminar mi idea, o sea, sin ponernos en tela de juicio de la imagen que tiene el otro, porque en el encuentro anterior, por ejemplo, que vimos las distintas imágenes que los pueblos que en las que estaban en contacto, con los que estaba en contacto el pueblo de Israel, tenía imágenes de sus dioses diferentes, sí, de hecho, sí, eso sí, que decía que Israel tenía a Yahvé, a Será y a Baal en el mismo mm, templo, ¿no? Es verdad, y practicaban las creencias y tenían sus propios sacerdotes y sacerdotisas, o sea, y lo mm, tomaban como algo, la coexistencia no era ni siquiera cuestionable o mm. cuestionada por una porción de la población, de hecho sí otros lo cuestionaron, de ahí viene la reforma, pero digo, coexistimos con esas imágenes de Dios. Sí, sí, Y sí, si ahí sí, viene la importancia del discernimiento, ¿no? Pero bueno, sí, está. sí, No Yo sé si diría se dos entendió lo que cosas, digo. ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo creo que ambas cosas son distintas y son distinguibles también. Yo tal vez diría dos cosas. Yo veo un aporte importante el empezar a hablar ahora de imágenes de Dios y no de Dios. Por dos cosas sencillas, ¿verdad? Porque ya estamos en un mundo donde tenemos recursos para poder dar cuenta de la Biblia de otra manera, ¿verdad? No es el mundo en el que el texto surgió, donde las concepciones estaban absolutamente adheridas a explicar toda la vida, ¿verdad? Todo el entorno a través de actos de fuerzas divinas, para bien o para mal, ¿verdad? Esa imagencita que yo les planteaba ahí, que les decía, que volvés a ver para arriba, está la cúpula, que hoy aquí está gris, y absolutamente, y hay un compartimento donde caen las aguas, y arriba está Dios sentado, es una imagen que pertenece a otro mundo, pero de igual manera pertenece la idea de que si te va mal en la vida es un castigo de Dios, ¿verdad? Hoy sabemos explicar una enfermedad, no tenemos que recurrir necesariamente a un castigo o maldición divina. Podemos recurrir a aspectos biológicos, a la contaminación del ambiente, otro tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, nos da un respiro, digo yo, cuando hablamos de imágenes, de concepciones, y nos recuerda que hay una distancia importante entre ese mundo y el nuestro, ¿verdad? Hoy podemos pensar lo divino de otra forma. Tenemos la posibilidad, si quisiéramos. En algún momento se hace absolutamente obligatorio, porque muchas actitudes sumamente perjudiciales de manera individual y colectiva han sido sustentadas por no distinguir entre la imagen de Dios y Dios mismo, ¿verdad? Hoy muchísimos sectores en la esfera pública utilizan a Dios, nunca dicen imagen de Dios, porque saben que eso hace mella en su legitimidad. Utilizan a Dios para una serie de agendas de todo tipo, ¿verdad? Y entonces lo que las personas observan no es una imagen de una persona o de un grupo que está diciendo, este es Dios, sino lo que observan y lo que entienden, porque se recurre a la Biblia, es de que ese es Dios, la entidad, ¿verdad? Y simplemente estos son sus voceros y voceras. Así que esa ruptura entre Dios y su imagen creo que es de mucha utilidad, especialmente cuando el uso, que iba a la pregunta de José Luis, cuando el uso de lo divino y de sus imágenes es perverso y nocivo, que en la historia tenemos cientos de miles de casos, cientos de miles. Entonces, un elemento es comprender.
que las imágenes de Dios son producto de la cotidianidad, de la experiencia, de la sensibilidad. La sensibilidad del Levítico que te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico. Yo les decía, nadie da un peso por Levítico, nadie lo lee. Y en Levítico está el meollo de este amor solidario, no está ni en los evangelios, ni en Santiago que lo retoma, no, no, está en Levítico. ¿Qué tuvo el escritor o escritora de Levítico, ¿verdad? Para sentir, para intuir que Dios es quien te manda a ver con solidaridad, con justicia, con amor a quien está a tu lado, aunque de verdad hay limitaciones ahí, propias de la cultura. Pero, qué interesante. ¿Sigue siendo una imagen de Dios? Sí. Pero bueno, yo muchas veces cuando tengo que trabajar estos temas con los grupos de Biblia, ¿verdad? Yo, como biblista, yo le digo a los compañeros y compañeras, yo no puedo decir que Dios es este o aquel. Pero yo sí me quemo, les digo yo, y yo siempre afirmo, si Dios existe, les digo yo con el condicional, si Dios existe, yo prefiero creer en este, en el de la justicia, en el de la solidaridad. Pues soy absolutamente consciente que es ahí a donde yo pongo, como decía aquí Lutero con Tomás Romer, ¿no? A donde yo pongo mi confianza, a donde yo me aferro. ¿Tengo pruebas absolutas? Pues no, no las tengo. Nadie las ha tenido probablemente, sino la convicción de que tiene que ir por ese lado y no por otro. Y eso podría resolver muchísimo lo que don José Luis plantea sobre las imágenes contradictorias y las imágenes perniciosas. Y Una aún, cosa es decir, ¿verdad? Perdón, ya con esto termino. sí, Una cosa es decir, hay pluralidad de expresiones de lo divino. Claro que las hay. En la historia de América Latina está la frase, la guerra de los dioses, la batalla de los dioses, que no es una guerra como de Baal y Yahvé. Es la guerra por las interpretaciones, ¿verdad? Entre grupos. ¿Cuál es la interpretación que yo coloco? Pero ahí está la responsabilidad histórica de la comunidad y la responsabilidad histórica de la persona creyente o la persona intérprete. Tienes que quemarte. No puedes guardar silencio en la disputa por las interpretaciones, ¿verdad? Eso es mi opinión ya personal, ¿verdad? Entonces creo que ahí nos convertimos en teólogos y teólogas. Construimos imágenes que asociamos con esa divinidad. ¿Tenemos una prueba absoluta de que esa es la divinidad? Y no, pero por lo menos volteamos a nuestra tradición y la tradición tiene avenidas y nos situamos en la avenida que más sentimos, intuimos o que nos convoca, ¿verdad? Como las figuras de Jesús, ahí solo vimos las expresiones culturales, pero está el Jesús con el cetro y la corona, y está el sí. Jesús de la Mm. misa campesina. Bueno, ¿cuál te convoca? ¿Cuál te llama? ¿Cuál te conmueve? Ahí la comunidad es la que determina qué camino seguir. Entonces, al final de cuentas, es la iglesia, es el grupo, es la persona creyente la que va construyendo el cristianismo, ¿verdad? Y va diciendo, aquí está Dios y no en otro lugar. Don José Sí, Luis, yo creo que todo, Marcelo, y no sé todo si... yo esto, digo, a ver, me parece fascinante poder hablar de esto porque es un punto todo muy clave y no vamos a tener tiempo durante 3 meses sin desconectar esto, podríamos seguir hablando. Por esto, digo, la frase que citó recién David, que en qué Dios creo, donde yo pongo mi confianza, donde yo pongo está bien, pero es cuestionable, porque el Dios de Trump, el Dios de Bolsonaro, o sea, es donde puso la confianza. ¿Dónde puso la confianza? En el dinero, en el autoritarismo. Entonces, no es solo en quién pongo mi confianza, tiene que haber algún otro criterio, no sé decir de verdad, pero sí de coherencia, en este Dios que planteaba recién. Yo creo que tiene que haber un punto de coherencia y de desestimación de donde pone la fe en aquello que pone la fe Bolsonaro o Trump o, o algún otro Dios materialista y autoritario. Contra esos dioses, supuestamente, donde se pone la esperanza en aquello que no. Tiene que haber alguien que nos ponga de alguna manera ciertos criterios de En... autenticidad. Entonces, yo Claro. ahí voy por el lado de los profetas, ¿no? Por ahí Mm. voy por el lado de los profetas, que son los que a lo largo de la historia. Pero entonces, ¿cuáles fueron los criterios que le llevaban a los profetas a decir Baal no y Yahvé sí?
Si ahí lo que se jugaba también era una cuestión de poder político históricamente. Pues Yahvé representaba a una línea ideológica y Baal representaba a una religiosidad popular, que es lo que nosotros hoy llamaríamos religiosidad popular. Baal. Era, era lo que es para nosotros hoy Gauchito Gil, lo que es para nosotros hoy eh, la difunta Correa, es lo que para nosotros es hoy tantas devociones populares. Entonces, entendió Yahvé que era un Dios que provenía de una autoridad fuerte, y los Baales ganó Yahvé que venía con el poder. Entonces, ¿cuál es el criterio? Yo creo que son los profetas, pero ¿qué profeta es el que es válido? Lo voy a dar cuenta recién al final de la historia, cuando lo voy a ver por los frutos. Entonces, quiero decir que el tema que trajiste recién, David, es un tema que a mí personalmente me complica un montón y me exige repensar todo. Y, y está bueno esto, me parece a mí repensarlo, porque si no, nos agarramos de cualquier imagen de Dios y hacemos mucho daño. Nosotros hoy estamos celebrando, perdón, estamos conmemorando 50 años de dictadura. En esos 50 años de dictadura hubo sacerdotes y obispos que bendijeron la dictadura en nombre de Dios y que le decían a los cautivos y torturados que se confiesen porque de esa manera se iban a salvar. Y en ese procedimiento le tomaban nombre de familiares y amigos para poder chupar. Entonces, ¿qué imagen de Dios? ¿No? Esa es, yo creo Eran, que por eso, eran personas sagradas que supuestamente habían puesto la confianza en el Dios que les había dado una autoridad sagrada y que los había investido de una misión sagrada. Entonces, yo por ahí estoy muy sensibilizado con todo esto, pero me parece a mí que es fascinante ponerse a discernir de qué Dios, en el fondo, más allá de las imágenes, en qué Dios estamos creyendo, pero ¿en qué Dios? O sea, ¿cuáles son los criterios? Bien, no sé, perdón, pero me excedí en el planteo y en la pregunta. Bueno, es el ejercicio de la teología. Hay no sé si trabajos hice muy una pregunta, creo que interesantes. no hice ninguna pregunta, pero bueno, nada. No, no, yo creo que la pregunta está ahí. No sé si es el espacio para abordarla, porque sería muy interesante pasar de los nombres de los individuos, no, ya sugeridos como imagen, ¿verdad? Porque estamos ya no hablando de Dios, sino de las imágenes, a los discursos teológicos, porque en el Primer Testamento hay líneas, y no son líneas, o sea, hay líneas distinguibles, Elohim y Yahvé podrían distinguirse de manera importante, pero luego tenemos que lidiar con las contradicciones internas de nuestras propias imágenes. Eso es lo que va a señalar, por ejemplo, en los años 70 y 80 el uso de Yahvé, del Yahvé del Éxodo, ese texto que yo utilicé. El Claro, Yahvé que salva al antiguo Israel de la esclavitud egipcia, pero luego proclama la colonización de los pueblos cananeos, ¿verdad? En los 80 esto causa un problema brutal, porque los pueblos intentando encontrar su orientación, depositándola en el texto bíblico, hacen lecturas homogeneizantes, homogeneizan al Yahvé de la liberación, sin importar que es el Yahvé de las huestes y de los ejércitos y que en nombre bueno, de ese es el Yahvé. problema que tenemos hoy en la misma tierra entre Palestina e Israel, donde, Es la problemática del cristianismo mismo que acabas de señalar, ¿verdad? El claro, cristianismo que defiende las dictaduras y el cristianismo que las combate. Es el mismo cristianismo. ¿No? Entonces, aquí se convierte ya en ese ejercicio, por eso el ejercicio del discernimiento. Esto que se citaba de Romer es interesante porque está hablando de del depositar nuestra fe y nuestras convicciones, pero claramente depositar nuestra fe y nuestras convicciones en lo que tú estás señalando sobre una divinidad que nos convoca, que tal vez no sea la divinidad de los fuertes, de los opresores, ¿verdad? Sino otra. ¿Dónde encontramos esas fuentes? ¿Cómo nos animan? Por eso yo citaba Levítico. Esa frase de Levítico es absolutamente iluminadora. Amar a tu prójimo es amar a Dios, punto final. claro, pero ¿Cómo ves, funciona? perdón, otra vez más, en una tradición de Israel, en cierta tradición de Israel, el prójimo era de mi pueblo. Es que entonces, es que es ahí donde voy. Pues nada más déjeme terminar y avanzar. Porque es solamente un verso, no es el capítulo, no es el Claro, libro.
Entonces, si leemos los textos de manera homogeneizante, simplificada, sin problematizar las complejidades que aquí les mencionaba, podemos arriesgar a dejar nuestras esperanzas en sistemas de creencias, en imágenes que tienen otros rostros, y esos otros rostros serán rostros complicados. Por eso mencionaba yo justamente eso, ¿verdad? Los 10 mandamientos se limitan a los varones que tienen propiedades, que pertenecen. Entonces, yo creo que esto, y por eso retomo al inicio, esto nos deja la absoluta responsabilidad de la comunidad de determinar hacia dónde camina nuestra fe y nuestra teología. El texto es una fuente, ahí yo abrazo muy grandemente la tradición católica que tiene más de una fuente, ¿verdad? La escritura, la tradición, el magisterio, no sé si ayuda, pero tienen más fuentes para construir la teología. En el mundo evangélico apelan a la Biblia y eso es una cuestión muy curiosa de estudiar también, ¿verdad? La sola escritura, pero eso es sumamente, se ha interpretado de manera muy problemática. Pero, ¿dónde está la responsabilidad de la comunidad en la apropiación de las imágenes, en el nombrar lo divino? ¿Y con qué características lo nombramos? Siendo que sabemos ahora que el texto es imágenes de la comunidad. Y como comunidad podemos acertar o podemos equivocarnos. Entonces, ese ejercicio consciente nos corresponde. Con eso Sí, termino para ir a Marcelo, pero en este trabajo, porque don José Luis resaltaba mucho la tarea de la teología de la liberación. La teología de la liberación está determinada por una opción. Hay todas estas opciones de creer en Dios. Tomamos la opción por la persona marginada, oprimida, golpeada, vituperada, lo que sea, ¿verdad? Cuando surgió la opción por las personas pobres o empobrecidas. Se toma una opción consciente. Tenemos que tomar opciones conscientes, porque el texto es suficientemente diverso para llevarnos a la izquierda o a la derecha. Así que hay una elección comunitaria clave, clave que tenemos que hacer como comunidad. Y cargar con la responsabilidad, ¿verdad? De eso, pero también tomarla, porque no podemos dejar el texto con sus múltiples miradas, visiones, todas reafirmando a Dios, a ir ¿verdad? A su suerte, porque podemos terminar con el Yahvé que reafirma el fin de la opresión, o podemos terminar con el Yahvé que lidera la colonización, o inclusive con los dos, que muchas veces nos pasa como personas, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea. Hay que hacer un curso sobre las teologías del Primer Testamento y sus aplicaciones al hoy. Y ahí vamos en el entresijo, ¿verdad? Entre la herencia teológica y el quehacer teológico de hoy. Marcelo. bueno, Muchas gracias, antes que nada, José Luis, David. Estos cursos sigo insistiéndome y a quien me pregunta que son maravillosos, básicamente porque son abiertos. Yo empecé hace unos años, con toda humildad y con toda humildad sigo, y como decía José Luis hace un momento, ¿qué parámetros realmente podemos tomar? Si no, habría 8.000 millones de dioses en este mundo, uno por cada persona. Y también, José Luis, mencionabas que los profetas, eh, yo creo que obviamente tenemos que tener una guía, que puede ser un profeta, puede ser un maestro. Eh, yo cuando comencé a estudiar y empecé a comentar con otras personas que estaba estudiando la Biblia, muchas veces me decían, estudiando, sí, yo como, entre comillas, nuevo católico, por decirlo de alguna manera, me enfrentaba con personas de larga tradición, que algo que también se habló, católica, que no sabían, que no tenían idea, que la Biblia se estudia, y vaya si hay que estudiarla. Tenía mi primer maestro, que es lo que decía hace un poco José Luis, a quien tomé como referencia, un sacerdote teólogo eh, con muchísima experiencia, tanto en los libros, tanto en la biblioteca como en el campo de batalla, en la vida. Yo recuerdo que cada conocimiento que iba incorporando lo llamaba y le decía, esto me voló la cabeza. Y otro conocimiento, Alberto, esto me voló la cabeza. Y así.
Y un día digo, pero ¿cómo? Pero si yo estoy estudiando la Biblia, ¿cómo es que a mí me vuela la cabeza y no digo me vuela el alma? Entonces un día le pregunto a este teólogo y sacerdote en este caso, Nombre le de digo, teólogo y sacerdote. Alberto Dagorret, Ah, he estudiado en Europa, muchísimos títulos, como decimos en Argentina, licenciado en muchas cosas y doctor en algunas otras. Eh, entonces, bueno, le digo, ¿por qué? ¿Por qué digo me vuela la cabeza si estamos hablando de cosas espirituales, religiosas? Entonces, bueno, me llevó a que en el Antiguo Testamento eh, el pensamiento venía por el lado de las tripas, del estómago, por eso se revolvían las tripas y desde las tripas se hablaba. En el Nuevo Testamento me hacía la figura que subía al pecho los sentimientos, los procesos que hoy la ciencia nos muestra como procesos mentales, iban por el lado del corazón. Y hoy en día, él me decía esto, ¿no? Me echaba un poco de luz, me decía, hoy en día es todo aquí, en nuestra cabeza, son nuestros pensamientos. Eso me explicó un poco para poder ver por qué justamente yo estaba estudiando temas teológicos, temas de Dios, y no es que me volaba o el pecho o no me volaba el alma, sino que me volaba el intelecto. Creo que es uno de los mayores regalos que tenemos de Dios a través de años y años de evolución. Y algo que me parece fundamental, yo con los cursos que hago, con los estudios que voy haciendo, noto que es tremendamente difícil estudiarlo. Y entonces me pregunto, pero entonces si para nosotros, teóricamente, con 2000, 3000 años de evolución de pensamiento, nos es tremendamente difícil comprender esto, cómo lo entendían en aquella época, cuando fueron escritos, donde, por ejemplo, 90 de cada 100 no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, eh, muchas veces digo, es que hay que tener justamente lo que se hablaba antes, ¿no? Y me parece maravilloso poder hablar de eso en forma adulta y en 2026, no hace 2000 años ni hace 2500 años. Eh, Creo que es fundamental el contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Y qué estaba pasando cuando lo escribieron? Porque también alguna vez algún teólogo me dijo, tenés que tener en cuenta que esto no fue escrito para vos. Esto no lo escribieron para vos. Por eso tenés que tener en contexto. Porque si no conoces el contexto, quién lo escribió, para quién lo escribió, eh, no lo vas a entender. Y lo que es peor aún, que es lo que también se mencionaba antes, peor es que vas a entender cualquier cosa. Vas a recibir, entre comillas, cualquier mensaje, menos lo que está hablando. Entonces, bueno, humildemente quería compartir un poquito de esto que inicia y termina con el agradecimiento a José Luis, a David, por estos maravillosos cursos. Muchas gracias. no, gracias a vos. Son 8:20 de nuestra hora. ¿Allá qué hora es, David? Las 5 igual, las 5:20. Bueno, estamos como redondeando. No sé si quiere redondear un poquito Vamos más a porque la esto hora, es, ¿no? esto es fascinante y podemos, como decía, estar un año entero sin solución de continuidad y enchufados con la computadora porque es realmente que es el tema central de la vida para nosotros. Así que es, como decía David, uno va a tener que tomar opciones y jugárselas y cambiarlas también, porque también esas opciones necesariamente van renaciendo y van abriéndose a otras y uno va madurando en otras opciones de cuál es eh, la cercanía de Dios que uno va asumiendo. No sé si alguien quiere acompañar Antonio algo. tiene la mano ahí. No sé si aquí les quiere decir algo para cerrar ahí ya todo el proceso. Sí, ¿tengo tiempo? Ah, sí, Bueno, sí, no te veía, Antonio, ¿dónde estabas? No te veo. eh, voy a tratar de ser breve, Ahí pues sé está, que andamos a las corridas. ahí está. Eh, Quería tomar una palabrita de Marcelo, evolución. Creo que la idea de conocer a este Dios implica la evolución, ir profundizándolo, conociendo un poco más. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahí.
el Dios del Éxodo era un Dios que castigaba los pecados de los padres, los hijos, en los nietos y bisnietos hasta las no sé cuánta generación. Ezequiel dice, no, no, ya este Dios no, no es así. Dios castiga solamente al que se porta mal. Y el Dios de Jesús dice, no, no, Dios no castiga, déjese de joder con eso. Creo que tenemos que ir evolucionando y conociendo más a este Dios. Por eso hacemos estos cursos y tratamos de profundizar la Biblia y tratar de entenderlo mejor. Sí, puede haber desvíos como los hubo. Ahí José Luis hablaba de los profetas que están para ayudarnos y se me vino a la mente Oseas, que hizo una crítica religiosa a la religión en un momento en que se lo estaba baalizando a Yahvé. Entonces se creía que ofreciéndole sacrificios a Yahvé, ya está, ya lo arreglamos todo como lo hacíamos con Baal, le ofrecemos un sacrificio a Baal, y entonces ahí viene Osea y le dice, no, no, señores, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces el profeta corrige lo que, cuando nos vamos desviando. Está bien, se nos pueden plantear avenidas, como decía el profesor, pero creo que entre comunidad, palabra fundamental, vamos eligiendo la mejor, porque tratamos de apuntar a eso, conociéndolo un poco más a este Dios, a este Yahvé, a este Elohim. Tenía algunas preguntas para Elohim, pero las dejo por otra oportunidad. Este, bueno, quería comentar eso nomás. Evolución. Siempre querer conocer un poquito más a este Dios. Nada más. Muy bien, bueno, con esto vamos cerrando. Nos queda pendiente entonces a partir del mes que viene un cursito también igual que sobre el tema de los salmos. Voy a apagar la grabación, pero quería hacer una recordación primero también antes de cerrar.